La Voz de América presenta. Presidente Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping sostienen reunión virtual. ¿Qué resultado arrojó el encuentro? Mientras los ataques rusos arrecian en Ucrania, Putin ensalza a sus tropas. Voluntarios de todo el mundo llegan al frente de batalla para alistarse en la defensa de Ucrania. Y en Estados Unidos, la frontera sur comienza a mostrar síntomas de recuperación económica. Bienvenidos al Mundo al Día, les saluda Cristina Caicedo Smith. Una advertencia directa le hizo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a su homólogo chino Xi Jinping sobre las consecuencias si le extiende un salvavidas a Rusia. Nos conectamos en la Casa Blanca con Carolina Valladares, quien siguió el desarrollo del encuentro virtual que sostuvieron los dos mandatarios. Carolina, ¿qué trascendió tras esta cita? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Cristina. Aunque se conocen pocos detalles de la conversación, esta ha sido sin duda una conversación larga, a juzgar por las 2 horas de duración, según informó la Casa Blanca, y lo cual también da una idea de la importancia tanto de la reunión como de los temas que se trataron. Entre ellos, como bien dices, la advertencia que lanzó el presidente Joe Biden a su homólogo chino sobre las consecuencias para Pekín si su gobierno decide brindar material militar a Rusia mientras sigan los ataques contra las ciudades y la población civil de Ucrania. China tiene que tomar una decisión por sí misma sobre dónde quiere ubicarse y cómo quiere que los libros de historia los miren y vean sus acciones. Y esa es una decisión que deben tomar el presidente Xi y los chinos. La mayor parte de esa llamada se centró en la invasión no provocada de Ucrania por parte de Rusia. El presidente pasó la gran mayoría de las casi 2 horas describiendo los puntos de vista de los Estados Unidos y nuestros aliados y socios sobre esta crisis, incluida una descripción detallada de los esfuerzos para prevenir y responder a la invasión. ¿Cómo llegamos aquí? Los pasos que hemos tomado, dónde hemos ido y por qué. También describió las implicaciones y consecuencias para China si brinda apoyo material a Rusia. Según la Casa Blanca, el presidente Biden también aprovechó esta oportunidad para hacer énfasis en la postura de Estados Unidos, que es buscar una solución pacífica a esta crisis, y también acordó con su homólogo chino el mantener abiertas las vías de comunicación entre ambos países. Cristina. Gracias, Carolina. Y bueno, mientras en Rusia arrecian los ataques contra Kiev y otras ciudades ucranianas, el presidente ruso Vladimir Putin encabezó un multitudinario acto en el que ensalzó la labor de sus tropas. Laura Sepúlveda tiene la historia. Sin cesar se registran ataques en Ucrania y cada vez más cerca al territorio de la OTAN. El más reciente fue en Lviv, una ciudad ubicada a 70 kilómetros de la frontera con Polonia, en la que alrededor de 200.000 personas han sido desplazadas. Según su alcalde, hace unas semanas llegaban por el aeropuerto un promedio diario de 60.000 personas. Hoy estima que son unas 10.000 que a diario llegan por tren y muchas más por sus propios medios de transporte. No hay ciudades seguras y peligrosas. Hoy todos estamos bajo ataque. Este bombardeo se realizó desde el Mar Negro. Nadie puede predecir dónde volarán los próximos misiles. Aunque buscan defenderse, señala el presidente Zelensky, están limitados. Estamos derribando misiles rusos tanto como podemos. Estamos destruyendo sus aviones y helicópteros. Y esto a pesar de que todavía no tenemos las armas antimisiles adecuadas. Entre tanto, el presidente ruso Vladimir Putin encabezó un acto multitudinario, repleto de banderas en un estadio de Moscú, en el que ensalzó la labor de las tropas que desde hace 3 semanas invaden Ucrania, argumentando la protección de los derechos de la población rusoparlante. También insistió en criticar las sanciones impuestas contra su país. Permítame enfatizar, la obsesión de las sanciones por parte de Estados Unidos y sus partidarios no es compartida por los países donde vive más de la mitad de la población mundial. Son estos estados los que representan la parte más prometedora y de más rápido crecimiento de la economía global. Esquema bajo el que asegura también se apoyan sus opositores que buscan debilitar al país. Su discurso, según opinión de analistas, tendría similitudes con el del ex líder soviético Joseph Stalin, quien empleó un lenguaje similar durante los años 30. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Arriesgando sus vidas, hombres y mujeres alrededor del mundo han atendido el llamado del gobierno de Ucrania de unirse a las filas para luchar contra Rusia. Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América, habló con 3 de ellos en la ciudad polaca de Przemyśl, horas antes de que cruzaran a territorio ucraniano. Celia, has hablado con varios voluntarios de diferentes nacionalidades que se unen al ejército ucraniano. ¿Qué les ha motivado a hacerlo? Cristina, hemos escuchado diferentes versiones, pero lo que cada uno de ellos tiene es un compromiso para que las cosas cambien y evitar que se repita lo que sucedió en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Durante esta conversación que tuvimos con estos 3 voluntarios, pudimos ver cómo personas de diferentes tipos de nacionalidades, así como personalidades, se unen en esta misma causa. En dirección opuesta a los millones de refugiados ucranianos viajan estos 3 desconocidos. Por circunstancias extraordinarias que solo se viven en medio de un conflicto, en minutos se hicieron amigos. Fui un niño soldado y vi esto en las noticias y pensé, tengo que ir y ayudar porque he sido un refugiado antes y un niño soldado también. Así que he vivido por lo que están pasando los soldados y sé lo que están enfrentando los refugiados también. Motivación que para Alexander, que vive en Nueva York, tiene raíces generacionales. Hace exactamente 100 años de la guerra soviética polaca, mi familia vino porque los soviéticos invadieron Polonia. Vivían en un lugar llamado Leópolis, que hoy es Ucrania. Exactamente 100 años después, los rusos intentan tomar Ucrania. Alexander se refiere al pasado histórico y lo que representa esta agresión rusa contra Ucrania en un territorio con un pasado donde ya se ha derramado mucha sangre, explicó. Soy judío, es que hay tantos yeshiva, bosher, rabáis. Hay un rabái de 60 años a quien le he dado un AK-47. No puede irse. Está luchando contra los rusos. Entonces ya dijeron, nunca más con el holocausto. ¿Qué va a pasar ahora? La indignación e impotencia, asegura Carol, un polaco quien vive en Inglaterra, lo impulsó a tomar la decisión de regresar a su patria para cruzar la frontera y luchar por Ucrania. ¿Quién va a detener esta guerra? Esa pregunta me empujó a tomar la decisión de ir allá. Su mortalidad es parte de la ecuación. Lo que pase, pasará, y depende de Dios. Por eso, según su testimonio, esto no es un factor determinante. Somos humanos, nos asustamos, pero por el momento nada hasta que llegue allá, que sea entrenado y luego enfrente esta realidad. Mientras este grupo está entrando a Ucrania, ya hay algunos de estos voluntarios que han regresado a sus países de origen, esto después de estar entrenando y en las calles de las diferentes ciudades de Ucrania, donde se intensifican estos ataques por parte de Rusia, y algunos de ellos simplemente han decidido regresar a sus hogares. Cristina. Muchas gracias, Celia. Según la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas, un estimado de más de 3 millones de ucranianos han salido de su país en busca de seguridad. La destrucción de infraestructura, víctimas civiles y la escalada del conflicto continúa siendo el motor principal del exilio. Julia Riera nos preparó este reporte desde Polonia, el mayor receptor de desplazados ucranianos. Nos encontramos en la estación de Przemyśl, en Polonia, un punto en el que cada día llegan miles de personas que huyen de la guerra de Ucrania. La mayoría de ellos, como pueden ver, son mujeres, niños y personas de la tercera edad que en muchos casos llegan a este lugar tras haber realizado un largo viaje y cargados con las maletas y bolsas que han podido transportar. Según datos de Naciones Unidas, en Ucrania hay 6,5 millones de desplazados internos. Polonia ha recibido a más de 2 millones de refugiados desde que empezó el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Europa se enfrenta de esta manera al mayor éxodo desde la Segunda Guerra Mundial y al más rápido. En 2 semanas el éxodo ucraniano ha alcanzado la cifra que tuvo el éxodo venezolano en varios años. Síganos a través de nuestras redes sociales y página web vozdeamerica.com. También estamos en todas nuestras plataformas de redes sociales. Allí podrá encontrar lo último en la crisis de Ucrania.
En el frente diplomático, Rusia niega en la ONU el ataque al teatro de Mariupol, acusa a Ucrania y a Estados Unidos de tener programas de armas químicas y retira su proyecto de resolución humanitaria en el Consejo de Seguridad. Ángela González nos tiene el reporte. El embajador ruso ante la ONU negó el bombardeo al teatro de Mariupol, donde el gobierno de Ucrania rescató a 130 sobrevivientes y dijo no saber a qué tipo de atrocidades se referían con la pregunta. El teatro de Mariupol no fue bombardeado por Rusia. Yo hablé sobre eso y me refiero a mi declaración. No sé nada de las trincheras con bebés muertos dentro. Esta afirmación y la de un supuesto programa secreto de armas químicas en Ucrania respaldado por Estados Unidos, que llegó a la plenaria del Consejo de Seguridad, desataron la reacción de Albania, Francia, Irlanda, Noruega, Reino Unido y Estados Unidos, quienes en una declaración conjunta acusaron a Moscú de utilizar una vez más esta sala para diseminar desinformación. Debemos recordarle al público que es Moscú quien ha mantenido por mucho tiempo un programa de armas biológicas en violación del derecho internacional, no Ucrania. Es Moscú quien tiene un historial bien documentado de uso de armas químicas, no Ucrania. Y ante el retiro de la propuesta de resolución humanitaria rusa, la impulsada por Francia y México tendrá una dimensión mayor en la Asamblea General, según la embajadora de Reino Unido. Mi esperanza para la resolución humanitaria en la Asamblea General es que veamos un apoyo aún más fuerte que el que vimos con la resolución que condena la invasión rusa. 141 países miembros respaldaron la resolución que condena las acciones rusas y se espera que muchos más apoyen la resolución humanitaria que deberá llegar a la Asamblea General la próxima semana. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York. Tras salir forzosamente de Ucrania, estudiantes internacionales ecuatorianos están de regreso en su país y enfrentan la disyuntiva de cómo continuar con sus estudios, qué decisiones deben tomar y cómo van a proceder. Néstor Aguilera tiene los detalles. A casi 2 semanas de haber escapado de la invasión rusa en Ucrania, Hailey Salazar, una ecuatoriana de 20 años que estudiaba Derecho Internacional en Kharkov, está preocupada por su futuro. Ni siquiera alcanzó a terminar el primer semestre allá. Ha sido muy difícil emocionalmente, que ahora estamos en nada en los estudios, que aquí, por ejemplo, no nos han dicho nada de si nos van a ayudar. Tenemos que comenzar ahora nosotros otra vez de cero. El gobierno de Guillermo Lasso, durante una reunión con un grupo de estudiantes retornados, aseveró que busca mecanismos para que se inserten en el sistema universitario local, pese a que algunos han mostrado su interés de seguir estudiando bajo el sistema de Ucrania, pero de forma virtual. Que este plan de contingencia no solamente incluye una beca del 100%, sino un reconocimiento de los estudios que ustedes han venido haciendo. Gabriel Ceballos, PhD en Educación, explicó que la ruptura del proceso educativo en Ucrania conlleva un impacto en los jóvenes y que además se deben considerar factores muy diferentes entre los modelos europeos y los latinoamericanos. No es lo mismo que tú tengas clases no hablemos de Ucrania, sino incluso aquí en la región, la cultura que se tendría en Brasil con la cultura que se tendría en las aulas del Ecuador. Desde el inicio de la ofensiva armada, el gobierno ecuatoriano ha repatriado en 3 vuelos humanitarios a 657 connacionales, en su mayoría estudiantes. La Cancillería también informó que existen 913 ecuatorianos que se registraron en Ucrania y que ellos representaban el 37% de todos los sudamericanos en ese país. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Más adelante les contamos sobre otra farmacéutica que pide a la FDA una nueva autorización para enfrentar el COVID-19.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. La farmacéutica Moderna pidió a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, que autorice una cuarta dosis de su vacuna contra el COVID-19 como refuerzo para todos los adultos. Su competidor Pfizer presentó esta semana una solicitud parecida, pero limitada a los adultos de la tercera edad. Y ya se ve una luz al final del túnel para la economía en la frontera sur de Texas. Víctor Hugo Castillo, desde McAllen, nos informa sobre la recuperación de las industrias que son protagonistas a ambos lados de la frontera. Se recuperan los restaurantes, las tiendas, el comercio. La economía en la frontera sur de Texas y norte de Tamaulipas se ha recuperado en un 80% de acuerdo con las autoridades gubernamentales, quienes lo atribuyen a algunas medidas específicas. Desde el tema de vacunación, trabajar de la mano con las agencias aduanales, con los transportistas, con las agencias de ambos lados de la frontera, eso nos permitió que no se estancara y se frenara los movimientos de cruces comerciales. Si bien las nuevas variantes de COVID generaron cierta preocupación económica, no afectaron el desempeño económico de la región. Por eso concentramos primeramente en los de los trabajadores de las maquiladoras, porque si, por ejemplo, se enferman los de las maquilas, se para el trabajo allá, se para el trabajo allá, se para el trabajo acá. Más seguridad en las carreteras de Tamaulipas y Nuevo León, y vemos mucha gente ahora viajar por esas carreteras más que lo veías antes. Los cruces diarios en los puentes internacionales de McAllen aumentaron en un 72%. Casi alrededor de 6,000 por el puente de McAllen Hidalgo, entre un lunes a viernes, y entre fines de semana se incrementa como a 8,000. La Cámara de Comercio de McAllen reporta que del 2020 al 2021, las ventas al comercio directo, la industria hotelera, así como la compra-venta de autos y casas se fortalecieron. El transporte aéreo reflejó un incremento del 132% y el desempleo de Texas bajó de un 7 a un 5%. Hay que vivir aquí, verlo, sentirlo, e inclusive a veces padecerlo para entender las circunstancias y la situación. La economía pasó de la fase de recuperación de la recesión de COVID a la fase de nuevo crecimiento en el 2022. Víctor Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Una investigación de la Universidad de Drexel descubrió que ciertas políticas de desarrollo urbano podrían disminuir las muertes por accidentes en tránsito en América Latina. Alonso Castillo presenta el informe. El estudio Salud Urbana en América Latina, un análisis de la mortalidad por accidentes viales en 366 ciudades, concluyó que los decesos aumentan en las urbes aisladas y desconectadas. El autor del estudio, el doctor Alex Kisberg, le dijo a La Voz de América que la creación de políticas de desarrollo en estas áreas es crucial para la seguridad vial. En ciudades de América Latina, donde la mayoría de personas transitan por pie o por bus o transporte público, y en la mayoría de las ciudades muy poco por auto propio, cuando las calles están diseñadas más para alta velocidad, arriesgo a los demás. La investigación encontró que la mortalidad por accidentes de tránsito disminuye, entre otras razones, en las ciudades que tienen mejores servicios de transporte público y un mayor Producto Interno Bruto per cápita. La densidad de población más alta, una densidad de intersecciones más alta, presencia de bus metropolitano o subterráneo en la ciudad. Los hallazgos, publicados en The Lancet Planetary Health, destacan la necesidad de implementar cambios en el diseño de las calles y contar con opciones eficientes
eficientes de transporte público. Las vías deben ser diseñadas por la mayoría de gente que están usando. Vemos muchos proyectos grandes en muchas ciudades en América Latina que están enfocados en poner carreteras y vías muy grandes y rápidas dentro de la ciudad. Estas políticas no funcionan por la seguridad vial por la mayoría de las personas. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. En breve, reacciones ante el informe actualizado de ONU sobre Venezuela. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. Entre euforia y repudio, miles de peruanos reaccionaron a la decisión del Tribunal Constitucional de conceder un polémico indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori, una década antes de que cumpla su sentencia de 25 años de cárcel por asesinato y corrupción. La decisión es inapelable en la justicia local y activistas han recurrido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Reacciones divididas han surgido en Venezuela tras la nueva actualización del informe de la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre las violaciones en el país sudamericano. Álvaro Algarra con el reporte. Entre los aspectos más importantes tratados por Bachelet en el informe destacaron el exhorto al gobierno de Nicolás Maduro para cumplir con los compromisos adquiridos con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para contribuir en las investigaciones sobre la violación de derechos humanos en el país. Nuestra oficina sigue disponible para prestar asistencia técnica de acuerdo con nuestro mandato y las normas internacionales de derechos humanos en este contexto. Seguimos disponibles para prestar apoyo continuado a los esfuerzos nacionales para promover la rendición de cuentas. Rafael Uzcategui, coordinador de una ONG dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos, explicó por qué es importante esta actualización. Esta actualización oral ratifica la importancia del monitoreo cercano que realizan los organismos internacionales de protección a los derechos humanos en nuestro país. Y este monitoreo cercano es el principal muro de contención contra el aumento del autoritarismo y las violaciones a los derechos humanos, obligando a las autoridades a tomar decisiones. La dirigente opositora Delsa Solórzano criticó el documento por considerar que aborda con ligereza algunos temas. Debo destacar, ya yo no puedo decir ni siquiera con estupor, porque cada informe de la señora Bachelet me impacta. El presidente Nicolás Maduro informó que esta semana sostuvo una reunión virtual con Bachelet en la que revisaron la posibilidad de aumentar la asistencia técnica. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. ¿Por qué los diplomáticos usan los emojis? Le contamos al regreso.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Los emoticones o emojis han cambiado la forma en la que líderes mundiales y diplomáticos se expresan en redes sociales, especialmente en Twitter, informa Jorge Agobián en Washington. Desde banderas hasta carcajadas y aplausos en forma de corazón. Todo eso ha sido publicado en la red social por líderes mundiales. Y según Matías Lufkens, quien analiza desde hace años la diplomacia virtual, este es solo el comienzo de una tendencia novedosa a medida que llegan a la política los conocidos como millennials. Creo que se han dado cuenta de que los emojis no son simplemente una colección de sonrisas, golpes y caras de llanto infantiles, sino que en realidad son símbolos realmente útiles que ayudan a las personas a comprender. Es un nuevo lenguaje que tenemos que aprender, que tenemos que usar bien. Mientras algunos líderes mundiales mantienen una comunicación formal en las redes sociales, otros se han aventurado al uso de estos símbolos. Y en Latinoamérica hay casos particulares. Miren al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Él usa emojis y entiende bien lo que significan. Bukele es uno de los líderes latinoamericanos más activos en Twitter y ha sido señalado por sus críticas a la prensa y a otros gobiernos, en muchos casos a través de emojis. Obviamente no es muy respetuoso simplemente reírse de tus críticos. Definitivamente no es presidencial y definitivamente no es diplomático, pero desafortunadamente algunos líderes son muy francos. Acá hay una democracia. Según el experto, la presencia del mandatario salvadoreño en Twitter es solo comparable a la del expresidente Donald Trump, quien autodefinió su uso de la red social como no presidencial. Por suerte, Donald Trump nunca usó emojis. Pero hay otros expertos y diplomáticos un poco más escépticos de esta tendencia. Si vas a usar emojis, corres el riesgo de perder la fuerza de tu argumento, y hay gente que piensa que es algo juvenil. Sé que hay una referencia de romper las barreras de la edad y llegar a los jóvenes, pero creo que depende de qué tema se trate y a quién se esté tratando de llegar. Esto no hace lucir tonto el discurso diplomático, para nada. Creo que puedes expresar diferencias muy sutiles en tus tweets, con la elección de palabras en tu idioma, pero también en la elección de los emojis. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Devotos de toda la India celebraron el festival hindú de los colores Holi, en el que comparten bailes y cantos alegres y se untan unos a otros de colores. Tras 2 años de pandemia y con la disminución de los casos de COVID en ese país, personas de todas las edades y castas se dieron cita en este evento único tradicional de la India. Y con este festival tan colorido nos despedimos. Les saluda Cristina Caicedo Smith.